Bien, vamos a entrar en una nueva sintonía con el Señor. Recuerden que siempre lo que intentamos es compartir lo que el Señor se le ocurra. Yo hubiera querido seguir con los salmos, pero el Señor dice no. Ya no. Ya no. Entramos ahora en el autor de los salmos, en el Espíritu Santo. Así que ¿En dónde está eso? el Espíritu Santo. Ahorita vamos a dar algunas citas bíblicas que nos van a ayudar a entender. Es un estudio un poquito largo también. Y fíjense que yo traté de entender, bueno, ¿y por qué el Espíritu Santo? Bueno, porque es el autor de de toda la Biblia, ¿verdad? Y además porque para llegar al momento de la consagración, porque estamos estudiando la misa, acuérdense, lo que estamos estudiando es misa, para llegar al momento de la consagración tenemos que saber que ahí va a estar el Espíritu Santo, el que consagra precisamente, el que convierte el agua, el vino, el pan en la carne y la sangre de Jesús es el Espíritu Santo. Señor, envía tu Santo Espíritu, dice el celebrante, para que este pan y este vino se conviertan. Entonces tenemos que conocer. Si queremos vivir bien nuestra Santa Misa, tenemos que conocer al que hace posible esa transustanciación, pues, ¿verdad? Bien, vamos a ir viendo diferentes aspectos de cómo obra el Espíritu Santo. Vamos a compartir algunas citas bíblicas. Alberto, libro de los Números, versículo 24 y 25. Seguimos, María Eugenia. Joel. ¿El capítulo de número? El 1. No. Números 11, número capítulo 11, versículo 24 y 25. Libro de Joel, capítulo 3, versículo 1 al 3. Marcelo, libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos 17, 18. Y lea también el 21, Marcelo. Lea también el 21. Beatriz, Jeremías. Jeremías 28, versículos 15 y 16. Jeremías. Patso. Libro primero de los Reyes, capítulo 22, versículos 28 y 36. El 22. El 28 y el 36. No al 36, sino el 28 y el 36. Carmen, libro segundo de los Reyes, capítulo 2, versículo 14. ¿Cuál fue el de Carmen? Perdón. Segundo de Reyes 2, 14. 14 y 15. 14 y 15. Y Manuel, Deuteronomio 21, 17. Comenzamos, por favor. Moisés salió y comunicó al pueblo las palabras del Señor. Después reunió a los 70 dirigentes del pueblo y los colocó alrededor de la tienda. El Señor bajó en la nube, habló con él y apartando parte del espíritu que poseía, se lo pasó a los 70 dirigentes del pueblo. Al pasarse sobre ellos, el espíritu se pusieron a profetizar una sola vez. Palabra del Señor. ¿Qué es el espíritu? El espíritu
según el idioma hebreo, que es en el que se escribió mayormente la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, la palabra roá, con H al final, significa viento o soplo. En todas las literaturas clásicas, inclusive en la Biblia, la palabra espíritu significa diferentes situaciones, depende del contexto en que sea utilizado. Por ejemplo, cuando se habla en San Pablo, cuando San Pablo habla del espíritu, hay que leer el contexto porque si no, no se entiende. Recordamos que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu, la palabra roá, significa soplo, viento. Pero hay un montón de vientos, hay vientos tiernos y hay vientos huracanados también. Hay momentos en que el viento sirve para secar las cosas o para humedecer las cosas. Hay momentos en que el viento sirve para levantar o para destruir. Entonces, la palabra espíritu o viento, que es el soplo de vida que Dios ha colocado en cada uno de nosotros, nos vamos a ir enterando a partir de estos textos. No es algo que nosotros tenemos como propiedad privada. Cuando nos morimos, el espíritu sale, porque no es propiedad nuestra. Nadie puede decir, este es mi espíritu. Mentira. Eso es prestado. Y en el momento en que morimos, eso vuelve a su lugar de origen, que es Dios mismo. Entonces el espíritu va teniendo ciertas características. El espíritu de Dios se une con el espíritu del hombre. Dios le ha asignado a cada ser humano un espíritu. Pero existe el espíritu de Dios. No tenemos ninguna imagen real de lo que es el espíritu, porque no tiene forma. En la Edad Media, Santa Teresa de Ávila tenía la imagen del Espíritu Santo como un jovencito. Pero eso no es cierto, o sea, no tiene materia. Tenemos la imagen de Jesús. Jesús dice, el Padre y yo, el que me vio a mí, ve al Padre. Entonces, el Padre es más o menos parecido a Jesús, pero en cuanto al Espíritu, hay imágenes que nos recuerdan fuego, agua, viento. Viento suave, viento fuerte. Pero son imágenes. Y sin embargo tiene su propia personalidad el Espíritu Santo. Una de las primeras revelaciones fuertes que tenemos acerca del Espíritu es precisamente lo que aparece en el libro de los Números. Y en la Biblia de Jerusalén dice efusión, o sea, llegada, aparecimiento fuerte del Espíritu. Salió Moisés y transmitió al pueblo las palabras de Yahvé. ¿Salió de dónde? Estaba en el encuentro en la Shekinah. Luego reunió a 70 ancianos del pueblo y los puso alrededor de la tienda de la Shekinah. Bajó Yahvé en la nube y le habló a Moisés. Luego tomó algo del espíritu que había en él, en Moisés, y se lo dio a los 70 ancianos. Y en cuanto reposó sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar, pero ya no volvieron a hacerlo más. Fue un momento momentáneo de aparecimiento del espíritu de profecía. El Espíritu Santo o Espíritu Divino se puede manifestar, ya lo va a decir después de San Pablo en los carismas. Hay un montón de formas de aparecerse el Espíritu Santo, de manifestarse, carismas, dones, etc. En este momento se habla del espíritu de profecía. El texto nos habla de que estaba Moisés platicando con Yahvé en la tienda del encuentro, la Shekinah, le dijo algo, le dio indicaciones y colocó a 70 ancianos, que indudablemente Dios le dijo fulano, 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 los colocó alrededor de la tienda. Y en ese momento Dios, el que mueve, es Dios. No es Moisés el que se quitó un poco de espíritu y se lo dio a los demás. Es Dios el que toma espíritu, gracias, toma espíritu de, Jesús le bendiga, hermano, que toma espíritu de Moisés y se lo reparte a los 70 ancianos que están ahí. Esto ya nos indica algo. El espíritu es algo que se puede compartir, es algo que se puede dividir, porque tomó parte del espíritu de Moisés y lo compartió con 70 ancianos. Eso es lo primero que nos enseña el texto.
es algo que se puede, pero es Dios el que lo hace. No es Moisés, es Dios el que hace eso. Y comenzaron a profetizar. ¿Qué dijeron? No lo dice el texto. Nadie sabe qué dijeron, pero comenzaron a decir profecías, probablemente palabras raras que ni ellos mismos se entendían. No siempre el profeta entiende lo que dice. Pero dice algo más, y nunca más lo volvieron a hacer. Me estoy fijando en el crucifijo que tiene María Eugenia, que es la única que lo tiene en el grupo. Bendito sea Dios. Qué bueno, qué bueno, Dios la bendiga. El espíritu de profecía, aquí habla, este tema de ahora va a hablar mucho del espíritu de profecía. El espíritu de profecía, aquí hay algunas características. Es algo que lo puede tener alguien, pero que Dios lo puede compartir con otros. Pero puede ser que en algunos sea duradero o que en otros sea eventual. Esa es decisión de Dios. Ahora bien, el espíritu no es una cosa pequeña. Aquí habían 70, pero pudo haberlo multiplicado en 7,000 si al gran Señor se le hubiera ocurrido. Y son con las indicaciones de Dios. Fíjense una cosa interesante. Hoy se habla mucho del espíritu de profecía y se habla de talleres de profecía. Aquí no hay ningún taller. Aquí solo hay una decisión de Dios. Yo voy a repartirle el espíritu de profecía a los demás, colocarlos ahí, a los que yo te diga. Le dio indicaciones el Señor y el Señor repartió el espíritu de profecía. En el Antiguo Testamento y en todo el caminar de la iglesia nunca hubo talleres de profecía. Esos son inventos recientes. Nadie puede dar el espíritu de profecía, nadie, ni Moisés. Y tenemos que ser bien cuidadosos. Me acuerdo que una vez yo estaba en un grupo X, no vamos a decir nombre para no dañar, y me dijo mi hermano, ¿quieres hablar en lenguas? Sí, le dije. Vaya, me dijo, te voy a tomar aquí de la garganta y vas a repetir lo que yo diga. Repetirlo, me dijo. Vaya, ya tenés el don de lenguas, me dijo. No, no es cierto. No es cierto. Pero cuánta gente, y lo estamos haciendo en una iglesia. Lo estamos haciendo en una iglesia. Que sugestionan, ¿verdad? A veces por ignorancia. Una tremenda ignorancia. Nadie le puede dar a nadie ningún don. Nadie. No hay ningún ser humano. Eso es el Espíritu Santo, el único que te da eso. Y el Espíritu Santo es uno de los... es el autor, es el canal, es el mediador, es el dispensador de esos carismas. Y son totalmente necesarios, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué se los dio a Moisés en este momento? Porque Moisés necesitaba ayudantes. De aquí yo saco una conclusión que ya algunas veces la he compartido con ustedes. Cada vez que el Señor me pone en un grupo como este, el Señor va a utilizar en su momento el carisma que yo tengo o alguno de los carismas y los va a compartir con los demás. Eso lo tengo matemáticamente comprobado. De hecho, ya ha sucedido varias veces. De pronto hay alguna hermana o hermano que comienza a tener carismas parecidos a los que yo tengo y yo me alegro, bendito sea Dios. Entonces no solamente se trata de compartir una palabra, se trata de permitirle a Dios que Él también ponga los carismas en los demás. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ser abierto a esta cuestión que es bíblica. Y fíjese que Dios es tan precioso que podría ser que una persona fuera invitada a este grupo y que no quiso venir, por la razón que sea. Pero si Dios designó que esa persona también va a tener el carisma, se lo da. Pero Él sabrá qué hacer por la rebeldía de esa persona. Si no quiso venir porque simplemente no quiso venir, pues el Señor sabrá qué hacer. Pero Él es fiel. Yo voy a dar el carisma y se lo doy. Punto. Aunque no haya venido, se lo doy. Veamos versículo 26. Habían quedado en el campamento 2 hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad. Reposó también sobre ellos el Espíritu, ya que si bien no habían salido a la tienda, eran de los designados y profetizaban en el campamento. Esto nos indica Dios es fiel. Dios dijo, yo quiero a 72. Hay una discusión si eran 70, si eran 68. Lo que yo entiendo es que dijo, el texto dice, tomó del Espíritu y se lo dio a los 70. Se lo dio a los 70 que estaban ahí. Y después
habían otros 2 que no llegaron ahí y que también, si eran 68, 70, 72 es el lío de los teólogos, pero yo entiendo que aquí hay 70 y que hay 2 más aquí que no fueron, pero que Dios fue fiel y Él se los da también. Ahora, esto, si ustedes se fijan, no significa santidad de vida, mentiras, porque un rebelde no es santo. ¿Esto no quisieron ir? Yo no estoy yendo. Moisés, ¿para qué? No fueron, pero Dios sí fue fiel. Entonces el carisma se da no por santidad de vida, no porque seas obediente, se da porque es la misericordia de Dios. Eso nos indica que no nos seamos tan creíditos cuando tenemos un carisma. No, Señor, lo da por puritita misericordia porque es necesario tener ese carisma, pero no significa que tú ya eres santo. Mentiras. Pero hay algo más todavía. Un muchacho, estoy leyendo el 27, corrió a anunciar a Moisés: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, que estaba al servicio de Moisés desde su mocedad, tomó la palabra y dijo: mi señor Moisés, prohíbeselo. Le respondió Moisés: ¿es que estás tú celoso por mí? Ojalá que todo el pueblo de Yahvé profetizara, porque Yahvé les daba su espíritu. Luego Moisés volvió al campamento con los ancianos de Israel. Lo mismo que pasa ahora. Aquí volvemos a otra sección, la envidia por los carismas. Eso es viejísimo. Sí. Eso es viejísimo. Hay gente que solo ellos quisieran ser los dirigentes de la parroquia, los dirigentes, los brazos derechos del párroco. Peligroso. Eso no significa santidad de vida. El hecho de que un sacerdote te delegue a ti y te dé esas indicaciones no significa que realmente estás bien. ¿Cuántas veces nos equivocamos en esto? Entonces el texto nos enseña varias cosas. Primero, que Dios tiene una decisión personal, sin presión de nadie, decidió transmitir el espíritu de Moisés en 70 o 72 ayudantes. Que es libre la respuesta, no te obliga, si tú quieres vienes, si no, pero Él sí va a cumplir. Ahora, que eso no va a ser permanente. Podría ser en Moisés, pero en los demás no fue. Que además esto suscita envidias. ¿Saben? Se lo voy a comentar a ustedes. Es el primer grupo en la semana, es el primer grupo con el que se toma el tema. Y yo estaba pensando, meternos con el Espíritu Santo, pero si estoy yuca, estoy delicado. Meternos con el Espíritu Santo, los carismas, son cosas tan delicadas. Y yo tengo que ser bien fino para que no cometamos los errores que se cometieron aquí. Porque por no ser fino, es que tenemos parroquias totalmente en la calle. Una de envidias, una de zancadillas que hay, es horrible. Eso por un lado. Por otro lado, una de vanagloria. Hay mucha gente que anda buscando grupos donde se den talleres de profecía y que adivinen el pensar. Hay un montón de cosas de esas. Y no buscan lo más importante, que es la conversión. Yo puedo tener todos los carismas. Pablo lo va a decir en el capítulo 3 en la 1 de Corintios. Yo puedo tener todos los dones, pero si no hago las cosas como Dios, me perdí. El punto no es que aquí en este momento el Señor tome, en este caso de mi persona, un poco del espíritu que yo tengo y lo reparta. Ese no es el punto. Si Dios lo quiere hacer, lo va a hacer. Si no, no lo hace. Pero eso no garantiza que seamos realmente santos y que estemos camino del cielo. Mentiras. Puede ser como Meldad y Eldad, un par de rebeldes. Josué va a ser el sucesor de Moisés. Y le dijo: prohíbeselo. Josué, nada menos que Josué. Esta escena Es el sucesor, es el sucesor es el que introdujo, porque Moisés se quedó afuera de la tierra prometida, el que entra es Josué. Y sabe una cosa, no solamente esto pasó en ese momento, también Jesucristo, llegan los discípulos y le dicen: maestro, hemos encontrado unos echando demonios en tu nombre y no son de los nuestros, se los prohibimos. No, dijo Jesús, no hagan eso, porque o están conmigo o están en mi contra, déjenlos. Cuánta envidia. Uno dice: ¿y por qué no entiende la gente? Cada quien se cree: es que yo soy del grupo tal, y yo soy. Cada quien parece que se mete en un ministerio, en un grupo, para sentirse alguien. Ya estuvo, ya se perdió. Cada quien, yo a veces Señor, ¿y por qué le das carisma a esta gente? Yo a veces lo pregunto: Señor, ¿por qué le das carisma? Y se arruinan, se pierden. Lo más importante es ser humildes, es ser sencillos. Y a veces parece que con carisma ministerio ya nos vamos sintiendo: nosotros vamos a tener el ministerio más grande de la tierra, ¿verdad? Ya estuvo, ya se nos subió, ya nos arruinamos para siempre.
Entonces es importante porque esto hasta los discípulos cometieron el mismo error con Jesús. A Jesús le dan órdenes y se los van ni le pidieron permiso. Eso fueron peor que Josué, porque José le dice prohíbeselo. Los discípulos nosotros se lo prohibimos. ¿Y por qué? ¿De dónde? ¿Cuánta gente hace eso hoy? Miren, la iglesia está llena de estos errores, pero llena de estos errores: envidia, vanidad. Apenas el Señor permite una sanación y ya se lo andamos contando a todo el mundo. Yo tengo que corregir eso y lo voy a corregir porque no se puede. Si el Señor hizo una sanación, ¿quién te autorizó para que lo contes en público? ¿Quién te autorizó? A no ser que el Señor te lo ha dicho contarlo. ¿Y por no, testimonio, hermano? pero el Señor tiene que autorizarlo. Los santos, gracias por la pregunta, Carmen Irene, los santos han luchado para que nadie sepa lo que Dios hace a través de ellos. Los santos de verdad. Los santos de mentira andamos contando a medio mundo. Porque en los retiros, uno va a los retiros y la sanación y cuentan su experiencia y regresan. Y hasta eso lo hacemos mal, como hemos dicho. Empezamos a contar, es que miren, hermano, yo como soy una gran orante y como fui a Tierra Santa, hermano, y fíjense que me gasté un dineral y Dios eterno. Eso no es testimonio, eso es vanidad, eso es cualquier cosa. El testimonio tiene que ser bien sencillo y solamente con autorización del encargado, del superior. Hermano, de una vez, yo entiendo, bendito sea Dios, que aquí van a haber carismas preciosos. Desde que nos pone a estudiar Espíritu Santo, esto va a ser una soltura de carisma. Pero por favor, no se lo cuenten a nadie. Sin autorización, ustedes no tienen derecho a andarle contando. Y fíjese que ya tenemos carisma y profetiza. Dios eterno, ya se arruinó la fiesta. El carisma te puede servir para subir o para hundirte. Sí, es un arma de doble filo. Están buscando a la gente solo por sensacionalismo. También. Es un arma de doble filo. Miren aquí Josué, iba para abajo y era el ayudante de Moisés ya. ¿Y si por qué está celoso por mí? Ojalá, mire, qué lindo el pensamiento de ojalá todo el pueblo profetizara. Eso de Santa Faustina de la Divina Misericordia. Ella decía, cuando alguien recibe algo, yo brinco de alegría, me alegro. Qué rara la Faustina, ¿verdad? Porque yo casi no he visto a nadie que brinque de alegría cuando otro tiene un carisma. Al contrario, están viendo cómo le meten zancadilla. ¿Cómo llamamos la atención? Yo hablé esta semana con alguien y le digo, hermano, usted no está sirviendo a los demás, usted se está sirviendo de Dios con los carismas preciosos que el Señor le ha dado. Y a usted le encanta que la gente lo siga, que la gente lo busque. Hermano, eso no tiene nada que ver con santidad de Cristo. Nada. Se lo dije directamente a él. Hermano, y tiene unos carismas muy buenos. Pero cuánta gente, porque no tiene esta formación, sino talleres nada más, tiene formación, no. Entonces salen, me acuerdo que hermano, en uno de los retiros, es cierto, lo pusieron de pastor, y en el momento del retiro, les ponen manos a las ovejitas y las ovejitas caen, ¿verdad? Entonces cuando terminó el retiro, ¿te diste cuenta? Yo lo oí, no me lo contestaba por ahí, dice, ¿te diste cuenta? Mira, ya puedo poner a dormir a cualquiera. Si querés te pongo a dormir a vos también ya. ¡Qué terrible! Híjole. ¿Por qué sucede eso? Porque no hay formación. Sí. Miren, hermanitas lindas, hermanos preciosos, siéntanse contentos, de verdad. Yo me siento contento. No solo primero recibimos formación, para después recibir el carisma. Y no todos los grupos, se los digo, no todos los grupos tienen esta formación. Yo no entiendo por qué no lo hacen. Por pereza, por ignorancia. Pero es un tremendo error. Yo conozco gente que sana y que libera, y con unas caras, y con unos envidias y unos odios, y como ya son sanadores y liberadores, ya no permiten que se les aconseje nada. Pero al final en ese caso se vuelven puros instrumentos del Señor, pero personalmente no se les toma en cuenta, no se les toma en cuenta para nada. Y lo dice bien claro Mateo 7:21, aquel día muchos me dirán, Señor, pero yo sanaba, yo profetizaba, y yo les voy a contestar, yo no los conozco, malditos. Qué terrible, que el Señor nos diga al final, yo no los conozco, pero yo estaba en el grupo del niño Jesús, iba de paz y hasta me perdí para llegar, y llegué, qué terrible que nos diga eso al final, por haber utilizado mal los carismas. Mire qué lindo, se da cuenta. A Dios no le gusta que uno sea vanidoso, que le robe la gloria. Sí, esto es por pura misericordia. ¿Qué hicieron estos hombres? Nada para merecer el carisma, nada. Si fue una decisión de Dios nada más. Perdón. No, sí, yo entiendo el grave problema que implica
el perderse por los carismas. Sí, incluso yo en el Antiguo Testamento veo algo bien bonito que tenían los judíos y que quizás es la raíz del problema de nosotros, que cuando había algún hecho portentoso realizado por una persona, yo siento bien bonito ver cómo muchos pasajes empezaban a glorificar a Dios, o sea, no a la persona que lo había realizado. Y es quizás lo contrario a nosotros, ¿verdad? Nosotros le escapan quizás casi a coronar rey o a glorificar a la persona que a través de quien Dios ha obrado algo. Pero mi pregunta, los carismas son para la edificación de la iglesia, pero ¿cómo logro discernir si se tiene un carisma? ¿Cómo lo voy a poner a la edificación? ¿Lo voy a poner al servicio de la iglesia? Cumpliendo además con lo que usted dice, de que nadie tiene que saber el carisma. Cuando el Señor lo da, uno tiene el carisma, los carismas se unen. No se puede trabajar con un solo carisma, hay que unir varios carismas. Y los carismas, cada uno de ellos nos va ayudando a manejar al otro. Sí. Entonces, yo tengo que aprender un carisma fundamental. El director de orquesta de los carismas se llama discernimiento. Tengo que aprender a discernir, lo hago o no lo hago, lo digo o no lo digo. Tengo que aprender a discernir. Hasta donde Jesucristo es muy lindo cuando en el Evangelio de San Marcos siempre le decía, mira, no se lo contes a nadie. No le digas que yo lo hice. Mejor, vente por aquí afuera, lo vamos a hacer. El secreto mesiánico se llama en el Evangelio de San Marcos. Jesús siempre lo intenta, no llamar la atención, ¿verdad? Entonces nosotros al contrario, si quisiéramos, peligroso que hagamos eso. Ya vamos a ver algunas pistas de los carismas falsos, del carisma de profecía, cuándo es falso y cuándo es verdadero, porque también tenemos que aprender eso. Perdón, hermano, otra ¿Sí? pregunta. Aquí en el texto, usted dijo que fue temporal únicamente y que dice que únicamente esa vez profetizaron. Le había dado su espíritu para que le ayudaran a Moisés con la carga de su trabajo. Lo que fue temporal fue el carisma de la profecía o la presencia del espíritu en general. No, el carisma de profecía fue temporal, fue momentáneo, pero ya les quedó una unción para poder ayudarle a Moisés, que esa era la tarea. Pero los carismas, según una vez estudiamos con usted, el carisma está hecho para servir a los demás. Correcto, totalmente. Puramente, totalmente. o sea, si esa es nuestra guía, tendría que funcionar solo para servir a los demás y no para envanecer. beneficio propio. Correcto. Yo, por ejemplo, no puedo usar, perdón. El don sí es El don es para nuestro. crecimiento personal, sí. En el capítulo 12, que no lo he asignado, porque ya lo he estudiado, da algunas indicaciones de que hay variantes en el nivel de profecía. Hay variantes. A ver, léalo, Silvita, usted, por favor. El 12, 7 y 8. Siempre en números. Número 12, 7 y 8. Perdón, lea del 6 al 8. Del 6 al 8. 12 del 6 al 8. 12 del 6 al 8. Bueno, número 12 del 6 al 8. Dijo Yahvé, escuchen mis palabras. Si hay entre ustedes un profeta, en visión me reveló a él, y hablo con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. Él es de toda mi confianza en mi casa. Boca a boca hablo con él, abiertamente y no en enigmas, y contempla la imagen de Yahvé. ¿Por qué pues han osado hablar contra mi siervo Moisés? Palabra de Dios. Te alabamos. Si hay entre ustedes un profeta, lo normal es que en visión hable, en señal. Lo que preguntaba Pati, ¿cómo voy a saber si me dice sí o no, que vaya o no vaya? Sí. El carisma Ya no sé. el carisma de profecía es en visión, revelación, audición, sensibilidad. Hay un montón de variantes cómo se puede entender. Pero verdad que no fui, me siento bien tranquila. Bendito quiere sea decir Dios. que Esa es no una quería buena ver. señal. Esa es una buena señal. ¿Verdad que Si como estuviera estoy angustiada bien es que hizo lo incorrecto, pero si está en paz es el Señor. Bien el que- tranquila. Precioso. Ahora, Ahí está más claro. y Dios bendice, esa es una manera de discernir. Si estoy con tranquilidad, eso es Dios. Si estaba todo inquieta, eso entonces me equivoqué. Me Hay siento mal de no haber ido, pero estoy bien tranquila. paz. Que Bendito no sea estoy. Dios. Dice, si hay un profeta entre ustedes, me revela en visión y hablo con él en sueño. Aquí hay dos maneras, visiones y sueños, pero no con mi siervo.
Él es de toda, o sea, los profetas no son de toda la confianza de Dios. Sí, eso Mire lo que está diciendo el texto. No así con mi siervo, él es de toda confianza en mi casa. Los profetas no. Esto lo vimos en algo más. ¿verdad? Sí. Ahorita lo estamos profundizando más porque estamos hablando de la profecía. Él sí es de toda mi confianza. Los profetas no. ¿Quién es él? Moisés. Él, Moisés, boca a boca habló con él abiertamente y no en enigmas. A los profetas se les habla en enigmas. Y además contempla la imagen de Yahvé. Entonces, no tenemos que contentarnos con ser profetas mediocres, chiquitines, aguados. Porque mucha gente se contenta con eso. Ah, yo tengo visiones, tengo sueños, tengo revelaciones. ¿Y cómo está tu vida de santidad? No, más o menos. Entonces no sos de la confianza total de Dios. Es más, el otro hasta puede travesear el carisma de profecía. Y puede hacer que te equivoques al dar una revelación. Ya vamos a ver cuánta... ¿Perdón? El otro puede dar carisma. Sí, sí. Y puede equivocar los carismas de Dios. Y puede dar carismas falsos también. Carisma falso en el sentido de que él puede adivinar porque puede revelar algunas cosas que él intuye. Pero en primer lugar nos metimos con el otro. Y ya somos propiedad privada del otro. Entonces, además es un peligro. Pero además puede equivocar los carismas verdaderos de Dios. Ese es un cuidado que hay que tener. Y puede pasar. Por alguna situación puede pasar. Bien, veamos entonces el otro texto. ¿Cómo discernir si el carisma viene de Dios o de Ahorita, ya vamos a ver. Gracias, Carmen, ya llegamos. A ver, Joel. Después derramaré mi espíritu sobre todos. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños. Sus jóvenes verán visiones. También sobre criados y criadas derramaré mi espíritu aquel día. Haré prodigios en el cielo y tierra. Sangre, fuego, humareda. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Después de esto, llega un momento cuando termina la gran tribulación, etcétera. Yo derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Va a llegar un momento en que todos vamos a tener un espíritu carismático. Y profetizarán sus hijos y sus hijas, sus ancianos tendrán sueños, sus jóvenes verán visiones. Aquí hay diferentes formas del espíritu, si se fijan. Unos serán profetas, pero no todos serán profetas, salud. Otros tendrán sueños, los jóvenes tendrán visiones. Y hasta sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pero además de eso, realizaré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Todo esto es parte del esquema de la presencia del Espíritu. Entonces aquí hay, para el gusto de cada quien, pueden ser profetas, pueden ser sueños, visiones. Es una promesa futura. Es una promesa que se cumple cuando aparece Pentecostés en el capítulo 2. El autor cita este texto de Joel. Miren, dice, ¿por qué están profetizando? Acuérdense lo que dijo Joel. Pero ahí fue para un grupo reducido. Ya fue un grupo más grande que el de Moisés. Moisés solo fueron 70. Aquí dice que eran 3,000 los que estaban viendo y todo el mundo oía, y después se unieron más y fueron 5,000. Pero no fue toda la tierra. La profecía de Joel llega, dice, hasta el final de los tiempos. Llegará un día en que derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Lo del Espíritu Santo en Pentecostés fue un derramamiento grande, pero no total. No total. Lo que entendemos es que estamos llegando a ese momento total, a ese momento del final de los tiempos donde el Señor sí se va a derramar totalmente. Por eso a mí no me cabe ninguna duda que Carmen, Irene, Patsy, Beatriz, Marcelo, etcétera, todos podamos ir teniendo estos carismas. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos y Él dice, después de todo eso, del gran momento de ajetreo que va a venir, en el que estamos, derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Sobre jóvenes, ancianos, sobre siervos. No hay nadie que se vaya a quedar. Para Dios todos somos iguales y todos vamos a recibir. Pero el que no sepa qué está pasando, ni cuenta se va a dar. Fíjense cómo no, el Señor se va a derramar. Es que viene un momento de evangelización mundial, viene. La gente, lo va a decir el profeta Ezequiel, llegará un momento en que yo voy a meter mi ley en todos sus corazones.
y a nadie le va a enseñar, porque yo directamente le voy a enseñar y todo el mundo va a entender. Viene ese momento, lo dice el libro de Ezequiel. Claro, eso será al final de los tiempos precisamente, pero ya nos estamos acercando a ellos. Entonces el texto de Joel habla, acuérdense que Joel está escribiendo en el año 400 antes de Jesús, después de la venida del destierro. Entonces dice, después de esos momentos de gran tribulación que han pasado, yo voy a derramar mi espíritu. Pero lo de Babilonia es un pequeño ejemplo de lo que va a pasar al final de los tiempos. Después de aquella gran tribulación, todos tendremos el espíritu profético, visionario, soñador, el espíritu de Dios. Veamos un poquito más. Libro del Deuteronomio. Entonces Yahvé me dijo, dicen bien, yo haré que se levante de en medio de sus hermanos un profeta, lo mismo que hice contigo. Yo pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo mando. ¿Acaso pregunta, cómo vamos a saber que una palabra no viene de Yahvé? Si algún profeta habla en nombre de Yahvé y lo que dice no sucede, tú sabrás que esta palabra no viene de Yahvé. El profeta habrá hablado para jactarse y no le harás caso. En nombre de Dios. ¿Qué le hablamos? Aquí un poco contestando lo de Carmen Irene. Y Yahvé me dijo a mí, está hablando Moisés, bien está lo que han dicho. Porque, ¿qué es lo que habían dicho? Te vas a ir, nosotros vamos a quedar sin profeta. No, Yahvé me dijo a mí, bien está lo que han dicho, yo le voy a suscitar de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. ¿De quién está hablando? De Jesús. De Jesús. Porque la gente se quedaba triste y ahora, y usted se va. No debemos aferrarnos a nada, ni a nadie. Pues la gente se había aferrado a Moisés, un gran profeta, indudablemente. Y no se preocupen, el Señor les va a suscitar otro, no se preocupen. Si yo no tengo que ser eterno, yo no soy... Ustedes dependen de Dios, no de Moisés. Y Dios le dice, qué bueno lo que dijiste, porque yo le voy a suscitar otro profeta semejante a ti. Y sigue diciendo, y si no lo escuchan, está hablando de Jesús, yo le suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Si un hombre no escucha mis palabras, las que ese profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta de ello. Pero si el profeta tiene la presunción de decir en mi nombre una palabra que yo no le he mandado decir, o si habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. O sea que se puede dar la tentación de que el profeta diga cosas que el Señor no le ha dicho. Y se da, y ya. Todo el Antiguo Testamento está lleno de eso, y el Nuevo también, pues, ¿verdad? Hay gente que Dios no le ha dicho, pero para quedar bien con el rey de turno, le decían que todo le iba a salir bien. Ahora bien, la pregunta clave, el 23. Pero este profeta de que habla es Jesús. Es Jesús, es Jesús. Ahora, aquí está hablando ya, en este versículo es precioso, capítulo 18, porque habla del tipo de la profecía, cómo tiene que ser la profecía, cómo se discierne. Dice el 21, y si dices en tu corazón, ¿cómo reconoceremos la palabra que no ha dicho Yahvé? Y él explica, si el profeta habla en nombre de Yahvé y no sucede, ni se cumple la palabra, es que Yahvé no ha dicho tal palabra. El profeta lo ha dicho por presunción, no le tengas miedo. Puede ser error del profeta que lo dijo por vanidad, o puede ser travesura del otro que le dijo una palabra que realmente Dios no la había dicho. Cada uno de nosotros tiene que ser muy cuidadoso. Por eso les digo, no anden aconsejando a cualquiera, sino más. Tienen que estar bien seguros que eso lo dijo Dios. Lo que a mí se me ocurra, tiene que ser bien claro que eso lo dijo Dios. Aquí entramos, la Biblia de Jerusalén explica abajo, dice, hay dos criterios para descubrir el falso profeta, no enviado por Yahvé. Uno es la fidelidad a la doctrina de Yahvé. Y la otra es realización de los hechos anunciados. Si usted quiere saber si un profeta es verdadero, primero tiene que ser fiel a la palabra, a la doctrina. Por eso yo les digo, no se dejen enseñar Biblia de cualquiera, porque tiene que ser fiel a la palabra, a la forma como Dios lo ha enseñado.
hay 4 teologías católicas. No puede ser cierta las 4. Una tiene que ser la verdadera. Si hay 32.000 sectas evangélicas, no pueden ser todas ciertas y cada una se opone a la otra. No puede ser. Me acuerdo que una vez llegó una hermana a la casa, creo que se los he contado un poco. Llegó y me dijo, iban 2, me dijo, vengo de orar con una hermana profeta evangélica. Y me dijo, solo bellezas que me van a pasar en los Estados Unidos. Yo quiero que usted las ratifique. No, le dije yo no voy a ratificar nada. Voy a decirle lo que el Señor me ponga. Se puso seria. Y fíjese que leyendo la Biblia he encontrado exactamente esa misma frase. Yo me he asombrado cuando he encontrado esa frase. Porque un profeta le dicen, tú le vas a decir al rey todo lo que los demás profetas ya le dijeron. Porque los 400 profetas anunciaron victoria para el rey. Y el profeta dice, Jeremías, dice, yo no voy a repetir lo que los otros dijeron. Yo voy a decir lo que Yahvé me ponga. Es Miqueas el que dice esa frase. Yo voy a decir lo que Yahvé me ponga. Y dijo lo contrario de los 400 y casi lo matan por eso. Esta hermana se enojó conmigo porque le dije, yo no voy a ratificar lo que la hermana evangélica dijo. No es porque sea evangélica, es porque yo no voy a copiarlo de un evangélico o de un católico. Voy a decir lo que el Señor me diga. Y el Señor le dijo, ese hombre es bueno, pero no es para ti. Contrario a lo que le había dicho el evangélico. Le dije, pero ¿por qué no? Si es bueno. El Señor dijo que es bueno, pero no es para ti. Yo no sé, hermana, pero no le haga caso a Dios usted. Cásese con ese hombre. A los 6 meses resultó que era impotente sexual. Y que no podía hacer nada. Y me dije, ¿qué hago? Aguántelo, cúrelo. Pues que usted lo decidió. El Señor le dijo que no, pero le hizo caso a la evangélica, que le dijo que todo le iba a salir bien. Sí, pero el Señor te dijo que no era para ti. Le dijo lo que hacía. Y no me quería, ella no me quería contar la verdad hasta que al fin me dijo, fíjese que, mire lo que me pasó. Y esa hermana es así, toda eléctrica, así, ¿verdad? Con un hombre que es impotente sexual. ¿Cuántas veces sucede eso? Entonces, la profecía tiene que cumplirse. Punto número 1. Y punto número 2, tiene que ser fiel a la palabra de Dios. Veamos, eso de la palabra está en el Deuteronomio 13, 2 al 4. ¿Quién lo tiene? 12 del 3 al 4. ¿Sí lo asigné a alguien? No, Jeremías iba después, es que me tocaba a mí. 28. Entonces, perdón, me lo salteé porque sí tiene que estar. Deuteronomio 13. Cualquiera, el que lo encuentre más rápido, del 2 al 4 entonces. Si entre los tuyos aparece un profeta o vidente de sueños y enunciado un signo o prodigio que propone, vamos a seguir a dioses extranjeras y darles culto, aunque se cumpla el signo del prodigio. ¿Hasta dónde? El 4. No hagas caso a ese profeta o vidente de sueños, porque se trata de una prueba del Señor, su Dios, para ver si aman al Señor, su Dios, con todo el corazón, toda la alma. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí algo de lo que preguntaba Alberto al principio. Si surge en medio de ti un profeta o un vidente en sueños y te ofrece una señal o un prodigio, puede haber que sea una señal o un prodigio. Y llega a realizarse la señal, o sea, el hecho de que la señal se realice no significa que venga de Dios. ¿Cuántos jóvenes, sobre todo, y también los adultos? Hermano, pero si sales y me adivinaron, cabalito. Pero ¿quién estaba detrás de eso? Y te dice, vamos detrás de otros dioses. Hace poco una hermana me dijo, fíjese que es hermana del ministerio. Fíjese que fuimos a visitar a una hermana que es profeta, pero no es ni católica ni evangélica. ¿Y qué es, hermana? Si no es ni católica ni evangélica, es espiritista, hermana. Usted se metió con Satanás. Ay, hermano. Hermana, pero ¿cómo se le ocurre? Usted tiene que averiguar quién ora por usted, quién le enseña Biblia. Si es evangélica, bueno, algún cristianismo tendrá. Si es católico, bueno. Pero si no es ni evangélica ni católica, ¿qué es? Es espiritista, Rosacruz, gnóstica. No escucharás las palabras de ese profeta o de ese vidente. O sea, sí le dio un sueño. Es que Yahvé, tu Dios, los pone a prueba a ustedes para ver si verdaderamente aman a Yahvé, su Dios, con todo su corazón y con toda su alma. Dios permite que este profeta dé una señal, pero que él no quiera estar con Dios. Eso Dios lo reprueba, porque no está en la doctrina de Dios. Las dos grandes señales que hemos dicho: una, que se realice lo que el profeta dijo; otra,
que esté en la línea única de Dios. Yo Cuando no puedo. dice aquí otros dioses. ¿sí? Otros dioses. O sea, sí, que tú no habías conocido. Vamos detrás de otros dioses. Vamos a otro. ¿Por qué? Ya te invito. Y esa gente, mire, y esta cosa es tan fuerte, la de las profecías, que hay gente que se cambia de religión por eso. Se cambia de religión. Vamos, no, que hay uno que adivina. Ese es el espíritu feo que cada uno de nosotros tiene. Tenemos que ser bien cuidadosos. Esto es bien largo de explicar. Es larguísimo. Me acuerdo que una vez una hermana llegó y me dijo, mire, vengo a pedirle perdón. Le dije, ¿por qué, hermano? Porque fíjese que usted oró por mí. Yo no me acuerdo, hago tantas horas, ni me acuerdo. A veces el Señor sí me la recuerda, cuando estoy orando directamente por la persona, ya te dije tal cosa, pero parece como que si lo tuviera enfrente, pero normalmente yo no me acuerdo. Mire, me dijo, usted me dijo que mi esposo me engañaba, y yo me enojé con usted. Yo dije, mi esposo a mí no me engaña, son inventos del hermano Ricardo. Y ayer, delante de mí, le dijo a una mujer, ya no quiero que sigamos, porque estoy destruyendo mi matrimonio. Mire, no tiene idea cómo me puse. Vengo a pedirle perdón, me dijo, porque yo no creí, jamás me imaginé que mi esposo me engañara. Entonces, a veces puede suceder eso, que la persona no crea, que la persona no, que eso me ha pasado a mí varias veces, que la persona, y eso, miren, el problema de la profecía causa tremendos problemas. Uno de los problemas graves que yo he tenido en la parroquia de San Benito es por el carisma de profecía. Porque si usted no quiere oír lo que le están diciendo. Llegó una hermana X y pasó conmigo, mire, quiero pasar mal. Mire, estoy saliendo con un novio. Hermana, no es para usted. Pero es bien lindo, es amoroso, mire, ese hombre. Hermana, el Señor dice que no. Y se va a contarle al padre. Y se armó. Y tuve problemas fuertes. Bueno, como a los 6, 7 meses me la encontré otra vez. Yo la veía de lejos por allá. Vaya, dije, Señor, perdónala, bendícela. Como a los 6, 7 meses me encontré con ella en un evento. Y me dijo, hermano, lo han dado buscando. Ah, sí, hermano, ¿en qué puedo servirle? Mire, me dijo, ¿se acuerda de aquello que usted me anunció? Cabalito, todo salió como usted dijo. Yo no le dije, mire, toda la paseada que usted se dio. Y no, no quise decir. Vaya, yo quiero que vuelva a orar por mí. Vaya, pues, a lo mejor volver a orar. Pero mire, la profecía se le puede dar si la persona lo pidió y el Señor lo puso, hay que darlo, independientemente de todas las travesuras, los sufrimientos que eso te va a causar. Y uno tiene que estar seguro de que eso sucedió, que así se dio, y que el profeta, la profesión de profeta es una de las más tristes que hay, porque la gente no cree. Pero y la gente... brujos, ¿por qué los brujos? Porque hay brujos que sí tienen la habilidad de poder profetizar, pero la gente eso sí les cree. Les cree porque además está el espíritu del mal que lo impulsa a, y le dice las cosas que ellos quieren oír. En cambio, Dios te dice las cosas que Dios te va a decir, independientemente de si te gusta o no. Y la gente quiere oír que uno le anuncie, como esta hermana que llegó. Dígame otra vez lo que me dijeron los evangélicos. No sé lo que dijeron ellos, ni voy a repetir nada. La gente quiere oír solo cosas buenas, y ese es el problema. Y muchas veces nos vamos a encontrar que nos va a tocar anunciar una cosa que... Me acuerdo que una hermana, con Yani, pues, que salió que tenía un problema en el vientre. Dijo, no tengo nada. Le tuvieron que cortar la matriz. Y ella me dijo, si hubiera hecho caso en el momento en que usted, no me cortan la matriz. Porque después salió que eso ya tenía tiempo, 2 años tenía de estarse formando. Entonces, uno tiene que decir, independientemente. Miren, si les contaré un montón de anécdotas, pasamos toda la noche. Un día estaba hablando con una hermana y le digo, hermana, estábamos orando, hermana, tenga cuidado con las palabras fuertes que salen de su boca. Después me dice, hermano, yo no digo malas palabras. Usted se pelea con él, yo no me he peleado con nadie. Hermano, usted se equivoca, va, está bien, no hay problema, dejémoslo así. Al rato, como a la media hora, me acabo de acordar si ayer me di una gran peleada con mi marido por un programa y nos dijimos, ya no se acordaba, ya no le dije nada. A veces somos así, nos olvidamos de esas cosas y nos molesta porque tenemos un ego muy fuerte, nos molesta que nos digan que somos malcriados o que somos pleitistas. Yo no peleo con nadie.
Está bien, hermana, porque el Señor tampoco me da a mí todo el diagrama del problema. Me dice, esto pasó y ahí. Pero el Señor sabe lo que está haciendo. Uno tiene que molestarse, uno tiene que saber que esto de la profecía te va a acarrear problemas. Por eso se los cuento yo. Mire, Jeremías ya no quería ni salir ni a la puerta. Señor, no quiero salir a la puerta, cada vez se burlan de mí. Ay, ve el profeta, ve, allá ve el señador. ¡Ah! Señor, yo no quiero ser profeta, le decía. Renegó de la profesión de profeta. No es fácil, ¿por qué? Porque el ser humano quiere solo cosas buenas. Veamos ahora, sigamos. Ahora sí Jeremías, mire, ahora sí era Me Jeremías. toca el gran Jeremías. A ver, Jeremías 28 del 15 al 16. Dijo también el profeta Jeremías al profeta Hananías: Oye, Hananías, no te envió Yahvé, y tú has hecho confiar a este pueblo en cosa falsa. Por eso, así dice Yahvé: he decidido arrojarte de sobre la superficie del suelo. Este año morirás, porque rebelión has predicado contra Yahvé. Palabra de Dios. que alabamos. Y el 17 dice, y murió el profeta Hananías aquel mismo año en el mes séptimo. Y murió. O sea, se cumplió la palabra. Aquí tenemos dos elementos. ¿Qué pasó con este profeta Hananías? Están hablando del destierro, porque Jeremías está hablando en el destierro. Y aparece este profeta y dice, miren, no se preocupen. Mira, agarró un símbolo, agarró un yugo. Ustedes saben lo que es un yugo, que le ponen los bueyes. Agarró el yugo y lo quebró, porque eran formas plásticas de expresar una profecía. Agarró el yugo y dice, así dice el Señor, así como quiebro este yugo, así quebraré el yugo del rey de Babilonia, y todos van a venir de regreso. Era terrible esa profecía. Si estaban allá esclavos, ¿cómo se le ocurre a este decir que iban a vencer al rey de Babilonia y que iban a volver? O sea, y él hizo una falsa profecía. Es una falsa profecía para quedar bien con la gente. Y Jeremías en ese momento estaba ahí y dijo, amén, que así sea, dijo. Y se retiraron. Pero cuando ya iba caminando Jeremías, Dios le dijo, regrésate y habla con Hananías y dile. Y entonces le dijo también el profeta Jeremías al profeta Hananías, oye, Hananías, no te envió Yahvé, y tú has hecho confiar a este pueblo en cosa falsa. Por eso, así dice Yahvé, he decidido arrojarte sobre la superficie del suelo, este año morirás, porque rebelión has predicado contra Yahvé. Y murió el profeta Hananías aquel mismo año, el mes séptimo. Dos profetas, uno falso y el otro verdadero. Y tenemos que ser bien cuidadosos. La profecía no ha terminado, eso va a llegar hasta el final de los tiempos. Pero tenemos que ser bien, nosotros mismos podemos ser engañados. Yo me puedo equivocar en una profecía, si el otro me travesea, o a mí se me ocurre. Lo que más me ha ocurrido a mí es al revés, es no decir la profecía, y el Señor se ha enojado conmigo. Y yo no lo he dicho por mi timidez, por mi miedo a equivocarme. Entonces yo me las he tragado. Pero ese volado es un problemón, meterse problemas con Dios. Una de las primeras veces, yo se las he contado eso. Estaba en Guatemala haciendo los primeros retiros que yo hice hace 17 años. Que no me acuerdo si fue el primero o el segundo de una semana. Un hermano, Pedro Guzmán, estaba dirigiendo el retiro y dijo el día lunes, fíjense que me acaban de avisar que mi hijo de 9 años tuvo un accidente. Y mire qué linda la disciplina. No me puedo retirar de aquí, porque yo soy el encargado. Pero mi comunidad se va a hacer cargo de todo, mi hijo, mi familia y todo. Estoy triste, estoy preocupado y les pido oración. Yo ayer tuve que llamar la atención a alguna hermanita, porque eran encargadas del sueño, ¿cómo se llama? El desayuno, y querían salir a hacer hotel. No, usted no sale, hermano, usted es encargada, por favor, no deje. Usted está encargada, Dios la ha asignado con carisma para ese puesto, no se mueva, delegue en otros. Tenemos que aprender eso. Entonces, este hermano dice, no puedo salir porque soy el encargado del retiro. Estamos comenzando, era una semana de retiro. Ay, que les pido oración.
En ese momento yo vi en el aire un cuadro, un marco así, rojo, con un número 5 en la esquina superior derecha. Entonces yo dije, ¿por qué un número 5? Quinto mandamiento, no matar. Ah, el niño no se va a morir. ¿Pero por qué rojo? Ah, es peligro. ¿Pero por qué ese número 5 ya aparece en la esquina? Ah, y eso va a terminar. Yo no estoy diciendo esto, a lo mejor yo me lo estoy inventando, dije yo. Y Estaba complicado eso. Y me comienza a doler toda la pierna izquierda, toda la pierna derecha, pero un dolor. Y yo dije, no, pero es que si lo digo, y habían de todos países, porque era un encuentro internacional, había un montón de países, pues acá en ridículo, y más que todo el retiro voy a pasar toda la semana en ridículo, yo no digo nada. Eran las 5 de la tarde, bien me acuerdo de eso. Cuando llegaron las 9:30 de la noche, era la hora de la oración de buenas noches, estábamos delante del Santísimo, y yo no aguantaba el dolor, y yo entendí que si no lo decía esa noche yo no dormía, no iba a dormir del dolor. Entonces dije, ni modo, lo busqué y casualmente estaba detrás de mí. Hermano Pedro, tengo un mensaje del Señor. El niño no se va a morir y va a salir luego de eso. Y no quise agregar más para no equivocarme. Mira, me dice, es que me das una alegría porque estaba bien preocupado por él. Gracias, oíste. Eso fue el lunes en la noche. El miércoles en la tarde dice, quiero darles una noticia. Mi hijo ya salió del hospital. Y le agradezco a la hermana fulana tal y a Ricardo que me dieron palabra de Dios. Ay, menos mal que no me equivoqué. ¿Y por qué era rojo? Porque había sangre. Había sangre, sí había peligro. Ellos se dieron cuenta sin que yo lo supiera. Claro, era un ministerio bien crecido, un ministerio. Me dijeron, cuando yo llegué la semana siguiente a recibir otro curso, me dijeron, ¿sabes que hemos orado mucho por ti para que suelte las profecías que el Señor te da? Yo me quedé, ¿y esto quién les dijo que yo tengo eso, pues, verdad? ¿Y quién les dijo que yo me las trago? Pues, peor, ¿verdad? Supieron que yo me tragaba las profecías. Ese es al revés. Por mi miedo a equivocarme y al ridículo, me quedaba. Eso se puede dar, y yo lo entiendo porque se ha dado mucho en mí. Me ha costado mucho ir soltando, porque siempre he tenido miedo a equivocarme. Claro, después de 17 años uno agarra un poquito de práctica, pero nunca hay que ser cuidadoso porque se puede equivocar, ¿sí? Y ya se ha equivocado, bueno, sí, por travesura del otro. ya me equivoqué, una vez me equivoqué, una travesura horrible, pero horrible. Y sí, nos dimos cuenta que era travesura del otro, bien marcada. ¿Y cómo discernir? Cuando no le da paz, es una gran señal. Cuando no se cumple. Sí. No se cumplió, esa vez no se cumplió. No se cumplió y era un hermano bien crecido. Y él acudió a mí y todos los detalles que yo iba dando coincidían con lo que él sabía. Sí, es cierto, yo estuve ahí, es cierto, eran unos anteojos que se habían perdido. Y al pobre bicho le iban a dar una gran penqueada porque eran unos anteojos carísimos. Y me dijo, mire, es que tengo que encontrarlo. Mire, usted se paró, sí, ahí estuve. Se paró cerca de una cabina telefónica, yo estuve ahí. Hay una grada, sí, yo estuve ahí. Hay una caseta, sí, todo coincidía. Pero era increíble, entonces yo estaba viendo todas las imágenes y se las estaba diciendo. Y era falso. Después nos dimos cuenta que no era travesura. Sí utilizó todas esas escenas, eran ciertas, pero nunca aparecieron. Y yo estaba seguro que los antiguos estaban en cierto lugar y nunca aparecieron. Y después nos dimos cuenta que no, que era travesura del otro. Entonces uno tiene que aprender a ser bien cuidadoso, bien cuidadoso. Hermano, y usted cuando le piden oración y usted solo dice, está difícil, pero ore. Porque se acuerda, yo cuando mi hermano le dio el paro cardíaco, que estuvo muerto en ese momento, yo estaba hincada y en ese momento yo le hablé a usted. Y yo quería oír, pues ya va a salir, ¿verdad? Pero usted solo me dijo, está delicado, pero ore con fe, me acuerdo. Y a mí me entró una oración, una fe. Y ahí está vivo, pues estuvo Bendito 5 sea Dios. minutos muerto. Cuando el Señor va a decir que se muere alguien, lo dice con bastante claridad. Comienza a decir palabras como, por ejemplo, a través mío, es lo que yo entiendo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estoy haciendo una oración y la persona se va a ir, Señor, gracias por todos los días. Ay, dijo, ya se va a ir. Ya estuvo, ya se me salió la palabra. Gracias por todos los días que le has prestado. Ay, se va. Esa es una manera. Otra vez se muestra que ese volado ya muestra hasta los días que va a durar. Y uno sabe. O sea que usted ahí me hubiera dicho, Carmen Irene, el Señor. Si el Señor decía que se iba, es que se iba. Pero si el Señor estaba permitiendo que hubiera un momento de fe y que el Señor lo dijo. Hay diferentes frases que el Señor utiliza para indicar que se va.
A otra frase, Señor, prepáralo para recibirlo. Ay, digo, usted ya se va. Cuando salen esa frase así, uno quisiera detenerla, no, y sale. Ah, entonces ya no hay nada que hacer. A veces muestra inclusive cementerio. Ah, no, mire, lo van a enterrar en un cementerio tal, ahí ya no hay nada que hacer, ¿verdad? El Señor utiliza un montón de imágenes, tan creativos, pues, ¿verdad? Hermano, y cuando el Señor habla así como en enigma, por decirlo así, como usted dice que vio el número y en rojo, pero generalmente en el sujeto que está recibiendo la profecía siempre alcanza a comprender Sí, el porque significado. él se adapta a lo que uno conoce. Sí. Por ejemplo, quinto mandamiento, él sabía que conozco. El quinto mandamiento, no matar. Ah, sí, no va a morir. Ah, chévere, no se morirá. O sea, poco a poco, rojo. ¿Por qué un cuadro es algo cerrado y con sangre? Pero ¿por qué lleva para afuera ese número? Ah, es que va a salir rápido. Ah, bueno. O sea, estaba clarísimo. Siempre me dio miedo decirlo, pues, ¿verdad? Pero si no las interpreta y solamente los dice, entonces no se la traga, pero no se arriesga a equivocarse. ¿Perdón? ¿Cómo fue? Si no interpreta el mensaje y solamente dice el mensaje, lo dice, pero Es no que- se arriesga a equivocarse. Es que hay un montón de maneras de interpretar. Por ejemplo, a veces, esa fue una interpretación que yo hice, pero a veces el conocimiento llega directamente. Qué raro, lo entendí, sin interpretación, sin nada, ¡pum!, llega. Son diferentes momentos. Uno entendió bien aquello. Los profetas, hay diferentes momentos. Por ejemplo, el profeta Daniel, cuando está hablando con el arcángel Gabriel, le dice: yo no entiendo esa visión. No la entiendes, hijo de hombre, te la voy a explicar. A veces uno tiene que pedir explicación si es tan rebuscada. Por ejemplo, le está hablando del Apocalipsis. El pobre Daniel no entendió. Y le dijo: no entiendes, te lo voy a explicar, míralo. El hombre que viene vestido en la nube, se lo tuvo que explicar el ángel. Y uno tiene que aprender a pedir ayuda. No entendí, Señor, no entiende. Yo le aconsejo a la gente: mire, cuando tengo un sueño no lo entiendo, pídale al Señor que le explique, pues, en el mismo sueño. Normalmente cuando yo entiendo, cuando una persona X está entendiendo una visión, sueño, lo que sea, lo primerito que viene, eso es del Dios. Ya lo segundo es travesura de nosotros mismos. Yo comienzo a tratar de interpretarlo, eso ya es mi persona, eso ya no funciona, no Y sirve. también se da que hay gente que solo tiene profecía, pero hay alguien más que interpreta, que la persona que tiene profecía a veces no sabe lo que... Puede ser. De hecho, algunos hermanos que tienen visiones, que son muy buenos, de hecho son muy humildes. Pregúntenle a Ricardo a ver qué significa. Ya le meten en líos y yo, Señor, ¿qué significa eso? Pues, ¿verdad? Me tengo que clavar un ratito en oración a ver qué significa, pues. Pero sí, uno tiene que ser. Yo también acudo a otros hermanos: hermana, mire, pídale al Señor alguna idea acerca de esto. Me gusta, si lo hacía hasta San Francisco de Asís, porque no lo voy a hacer yo. Pregúntenle a Clara, decía Francisco, pregúntenle a ver si no me equivoqué en esto. Uno tiene que aprender que otros también pueden ayudar en esto. Y es una manera práctica de crecer a los demás. Pregúntenle a fulana. Yo utilizo 3, 4 hermanos a los cuales acudo: pregúntenle a fulana, a ver qué dice. Y trato, si son cosas muy graves, a ver. Eso es para que vayamos entendiendo un poquito. A ver, sigamos. ¿Quién le toca? Primero de Reyes. Estaba todavía hablando con el rey cuando llegó el profeta Natán. Avisaron al rey: está aquí el profeta Natán. Hará hereditaria. Perdón, ¿cuál es la que está leyendo, hermanita? Reyes, primera de Reyes 22. 22, ajá. 22, ¿cuál? La 28. La 22, la 28. Tiene que leer el 28, 26, sí. perdón. La 421. Yo también me equivoqué ahí. 22, versículo 28 y 28, 36. El rey David respondió: llámenme a Betsabé. Ella entró. No. ¿Y qué? 22, 28. A ver, ayúdenle por ahí. ¿Y dónde está 22, 28? La 422. Pero esta es otra. Miqueas 5. Vamos en la página 423. No, pero busquen, porque puede variar, porque creo que es otra Biblia. No, es lo mismo, sí.
Pero quiero saber. Libro primero de 22, Reyes, 28. 28. Miqueas replicó: si vuelve salvo es que Yahvé no ha hablado por mi boca. Versículo 36. Está casi al final, abajo, casi abajo. Sí, casi abajo. A ver. Ahí mismo, en la segunda columna, por ahí, 36, sí. Al caer el sol ocurrió. Ay, perdóname, aquí nadie piensa. No, no hay pena, Perdóname. no hay pena, hermano. Ajá. Ajá. ¿Quién habla? ¿Quién? No le oigo. Ah, le hablo más tarde, hija. Ah, ¿cómo no? Le doy el teléfono. Ahorita, espérame, Karen. Ya le voy a hablar. Ay, hermano, perdón. No, no tenga pena. Yo me imagino ya a Alberto y a Marcelo profetizando. Tremendo. Tremendo. No, es una bendición comenzar tan joven, fíjate. Una bendición, sí. ¿Perdón? Tiene otra pregunta. Diga. Alguien como de mi edad, sin mucho conocimiento, puede profetizar, porque yo tengo este amigo que me dijo una analogía, algo así. Yo le conté un problema y me dijo, mira, Dios me dijo que te dijera esto, y me dijo que yo estaba como en el océano, era como mi problema y yo tenía que nadar a la orilla. Y esa misma noche, yo no sabía cómo hablar con Dios, entonces como que si le pedí que me hablara a través de los sueños, y tuve 3 sueños, en cada sueño iba nadando más cerca a la orilla. Y esa fue una vez. De ahí me dijo que Dios me dedicaba 2 pasajes de la Biblia y los leí y todo. Y en un evento que fui, por lo mismo, como de entender un mensaje, en toda la noche, solo era un hermano, solo esos 2 pasajes leyó. Y de ahí la tercera vez fue que este enemigo me dijo, Dios me dijo que sos como David, que leyeras a David. Y esa misma noche yo abrí la Biblia y le dije, Dios, dime lo que tú me quieres decir, y me salió el pasaje de David. Entonces como que se van varias veces, pero a la vez como que sí tengo un poco de duda, porque es una persona como yo, no es un hermano, no es nadie. Dios puede utilizar a cualquier persona. Hay algo bueno en eso y algo que no está bueno. Usted estaba hablando y yo estaba tratando de discernir si todo era correcto. No aparece todo blanco, aparece algo que sí es y algo que no es. Habría que ser cuidadoso, ¿verdad? Habría que estudiar porque, por ejemplo, ¿por qué aparecen cosas negativas y aparecen cosas positivas también? Estamos tratando de discernir cómo se ubica un profeta totalmente de Dios. ¿En qué línea está? Tiene que estar, ya lo hemos visto, tiene que estar de acuerdo con la interpretación correcta de la Biblia. Punto número 1. No solamente que se cumpla, no solamente que esté en la línea correcta, tiene que cumplirse los 2 requisitos. Algo no está bien, pero lo dejamos. Dice el texto, Miqueas replicó, si vuelves salvo es que Yahvé no ha hablado por mi boca. ¿De qué está hablando esta escena? Iban a la guerra. Ustedes lo leen despacito completo el texto. Iban a la guerra el rey de Judá y el rey de Israel, que ya estaban divididos en este momento. Judá al sur, había un rey, y Israel, las 10 tribus que se habían quedado al norte, tenían otro rey. Tienen un enemigo común y se unen para pelear, pero antes consultaban a los profetas. Entonces el rey de Israel consultó, dice el texto, cerca de 400 profetas, y todos se pusieron de acuerdo en decirle al rey, vas a vencer, no te preocupes. Entonces le dice, mire qué lindo, el rey de Judá le dice, ¿y esos son todos los profetas que tenés? ¿No tenés el otro más? ¿Cómo no? Hay uno que, pero ese siempre me dice cosas negativas. Traigámoslo. Llega Miqueas y le dicen a Miqueas, fíjense, eso se parece a lo que me pasó a mí. Le dicen a Miqueas, mira,
Ya le consultaron a los 400 profetas y todos están de acuerdo, así que vos tenés que repetir lo mismo. Y dice él, de aquí es donde yo tuve esa coincidencia, yo voy a decir lo que Yahvé ponga en mi boca. Y se va. Y le consulta. Mira, Miqueas, ¿qué es lo que nos va a pasar? Le dice, Señor, puedes irte a la guerra, vas a vencer. Y el rey entendió que no estaba diciendo lo correcto. Te ordeno por Dios que me digas la verdad. Ah, entonces quiere que te digas la verdad, vas a morir. ¿Te das cuenta? Le dice al otro rey, ¿te das cuenta que solo maldades? Le acaba de decir que le iba bien, se enoja, ah, te vas a morir, ¿te das cuenta? Y él dice, mire, agárrenlo y lo métanlo en el calabozo a pan y agua hasta que yo regrese. Así dice el rey. Y dice Miqueas, si es que regresas a salvo, es que yo he mentido. Y por eso decimos el 36, al caer el sol corrió un grito por el campamento, cada uno a su ciudad, cada uno a su herencia, el rey ha muerto. Se cumplió. Y mire cómo terminó este pobre rey. Lavaron el carro junto a la alberga de Samaria, los perros lamieron su sangre y las prostitutas se bañaron en ella, según la palabra que Yahvé había dicho. Tremendo enfrentarse. No, y yo digo que en eso que hablaba él, cuánto hoy entre los jóvenes, porque yo me acuerdo en mi tiempo que decían, vamos que nos lean el café, que nos lean el no sé qué, el no sé cuánto, y todo, y sí, habían cosas que lo decían, pero es una forma de atrapar. ¿Quién está detrás de eso? Ese es el punto. O sea, yo como lo interpreto así, pues porque yo ya he pensado bastante en eso, digo, bueno, si el Señor le da los carismas a la gente, tratando, dijéramos, para que le sirva. Pero como aquí hay que escoger a quién se sirve, pues algunos escogen servir al otro. O me imagino yo. Por ejemplo, estos 400 querían quedar bien con el rey de Israel. Tranquilo, pues, ¿verdad? Y querían obligar a Miqueas que hiciera lo mismo. Miqueas no se dejó. Pero el profeta tiene que ser muy valiente, tiene que ser probado el profeta, a ver si es capaz de enfrentarse a 400 profetas falsos. Y delante del rey, que sabía que eso significaba perder la vida, pues, ¿verdad? Entonces la profecía no es algo tan bonito solamente así, sino que lleva mucho riesgo. Inclusive dijo, cuando regrese lo mato, ahorita ténganlo a pan y agua, y cuando regrese, si es que regresas a salvo, yo he mentido, y no regresó. O sea, se la jugó. O sea, ese es tener una gran solidez en la profecía, porque saber que al regresar lo iban a matar, pues, ¿verdad? Si es que sabía que no. La profecía es algo que se va desarrollando, no es algo que uno ya nace, no, se va desarrollando normalmente. Y en la medida en que uno utiliza bien ese carisma, y eso va en camino de la santidad, el carisma va siendo cada vez más grande. Lo que no leímos, pero que sí hemos leído en otro momento de Moisés, era el hombre más humilde. Entonces la humildad es lo que producía que Moisés tuviera un carisma de profecía extraordinario. Cuando yo no quiero ser humilde, solamente quiero ser profeta, me quedé enano. Yo tengo que intentar ser muy humilde. Y Jesucristo, que va a ser profeta, el anunciado de Deuteronomio 18:18, él va a decir también, yo soy manso y humilde. Él va en la línea del gran Moisés. Entonces, no podemos tener solamente o aspirar al carisma de profecía. Tenemos que aspirar a la gran base de la humildad. Si no, este carisma no sirve para nada. Eso, para tener alguna idea de lo que es la profecía. Vamos a continuar porque el tema todavía, hay algunas citas que ya no podemos compartir por cuestión de tiempo, pero este tema hasta ahorita pues está bastante claro. ¿Alguna pregunta acerca de esto? Dos preguntas. Aquí en el último texto que hemos leído, cuando habla que Yahvé mandó un espíritu de mentira sobre los profetas para que profetizaran mal, ¿es propiamente que lo mandó o como que permitió que el espíritu de mentira actuara? Permite que el espíritu de mentira actúe. Así como el Saúl también, que un espíritu de mentira, sí. Dios no puede enviar mentiras, sí. O sea, no puede salir de él.
Pero existen espíritus mentirosos que Dios puede permitirles, porque los espíritus, los demonios, que el Señor reprenda, le piden permiso a Dios para actuar. Entonces Dios los puede enviar, porque al final son sus simples criaturas, les puede decir, miren, engañen a esos, para a ver si se dejan. Se dejaron, se engañaron. O sea que los demonios nos manda Dios. No, Dios les permite que actúen, para ver, porque a veces ve nuestra inconstancia, nuestra falta de fidelidad, entonces Dios permite que ellos actúen. Y al final eso que permitió, lo que acabó es que esos 400 profetas tuvieron que haber quedado en ridículo. Claro, quedaron en ridículo. Porque si todo no se dio. Y eso pasaba un montón. Fíjense que la profecía era muy común y era bien pagada. Ese era el problema, por eso habían tantos. Porque esos estaban a sueldo del rey, pues si estaban anunciándole esas cosas raras. ¿Verdad? ¿Y oráculo? ¿Qué es la diferencia de oráculo y profeta? Es lo mismo. La palabra oráculo significa una palabra de Dios. Es una palabra privilegiada de Dios, el oráculo. ¿El oráculo era un lugar a donde se hacía? No, el oráculo es la palabra pronunciada por Dios. Dice oráculo de Yahvé, Sí, o sea, palabra de Yahvé. bien. Pero para decir que es una palabra especial, profética, ¿sí? No es algo común, pues, ¿verdad? La otra pregunta, ¿por qué este texto, por ejemplo, también Elías habla de que tomó del espíritu de Moisés, o que tomó del espíritu de Elías para dárselo a Eliseo, por ejemplo? ¿Por qué en esos términos? Como que es tomado a la persona para ponerlo. Si viene a la otra reunión, a esta misma hora va a escuchar la respuesta, porque ya no la escuchamos. Pero sí es parte de lo que teníamos aquí, pero por el tiempo ya no. Sí. Ya no. Ese era otro versículo. Sí, una de las asignadas Segundo también, las de lecturas asignadas. Pero lo dejamos para la próxima, porque vamos a continuar con este estudio, pues, si el Señor ha querido, pues, que se desarrolle esto, pues, ¿verdad? Tenemos que trabajar los carismas que Él quiera, pues, ¿verdad? Mira, una pregunta me recuerdo. Si alguien llama, como sea, en visión, en sueño, lo que sea, tiene una noticia y consulta a otro, y ese otro le dice que debe de ser cuidadoso, que significa que no tiene que decir lo que sabe o qué es lo que significa. Normalmente las profecías son para decirlas, pero hay que ser cuidadoso. Si el Señor ha dado esa profecía, es para comunicarla, pues, ¿verdad? Ahora lo que hay que ser cuidadoso es ver las reacciones de las personas, saber que a lo mejor no la van a tomar a bien, que van a venir consecuencias negativas. Pero el deber de esta persona es decir. Es decirlo. Ahora, lo que es, hay que estar bien seguro que es de Dios, porque si no es un lío, pues. Pero si ha consultado, digamos, a otra persona y él Sí, dijo que sí, sí. entonces... Sí. Ahora, se supone que el profeta, para que la cosa no haya errores, tendría que estar en una vida de mucha humildad, en una vida de santidad. Por eso es la insistencia en esto. Si no, lo más probable es que yo me invente cosas o crea ver cosas, porque la imaginación juega también un papel aquí, o el otro, simplemente atravesar las cuestiones. Pero esta profecía, por ejemplo, si alguien le dice, vaya, tú tienes la creencia que los malos siempre triunfan, mira cómo esta persona mala que encontraste en tu vida, mira lo que está pasando. Entonces, ¿es ahí profecía para que se lo vaya a decir que lo desencante de cierta situación? ¿O es simplemente para edificación de ella, para que se dé cuenta de que no, que es errónea la idea que tiene? Sí, más que porque las profecías tienen hasta cierta fórmula. Eso parece más para cosas personales. Sí. Más tipo consejo, ¿verdad? Sí. Démosle gracias entonces al Señor. Pongámonos de pie.